Hola profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Christopher García López y antes de comenzar a proyectar mi código me gustaría dar un énfasis a las funciones para que en el código se logre apreciar cada una de ellas con sus características y variables. Entonces decimos que f de x es igual a seno de x menos x, g de x igual a e a la menos x al cuadrado, coma, h de x que es igual a x a la quinta menos 3x al cuadrado más x menos 4, ¿ok? Una vez ya dicho esto, podemos ver el código, el cual lo hice en Python Online, específicamente en una página que se llama Programmis, y lo hice en Python, justamente. Aquí, bueno, ya importé la librería necesaria para poder hacer esto, que obviamente en este caso es mat, y declaré las funciones con cada una de sus variables. Y bueno, aquí estaba haciendo una prueba, disculpen, lo voy a limpiar. Y bueno, antes de correrlo me gustaría expresar un poco de lo que yo entendí de cada uno de los métodos, iniciando con el método de Newton-Raphson, el cual yo entendí que el objetivo de este es para estimar la solución de una ecuación f de x y producir una asociación de aproximaciones que se acerquen a la solución. En este caso yo le cambié la palabra, en vez de poner aproximaciones, agregué la palabra interacciones solamente por el tamaño de la palabra. Entonces, de ahí escogemos el primer número, que en este caso sería x0 de la secuencia, y luego en circunstancias favorables, el método hace el resto moviéndose paso a paso hacia la raíz. De hecho, el método de Newton-Raphson en este código es el último. El primero sería el método de bisección, el cual, bueno, yo entendí que es interactivo, perdón, que encuentra la raíz de una función en un intervalo dado. De hecho, en la primera sección de este código nos va a pedir que ingresemos tanto el valor de a como el valor de b. Y después, ya dado este intervalo, em, bueno, se verifica en qué subintervalo a, c o c, b existe un cambio de signo. Esto significa que hay una raíz en este subintervalo y el proceso se repite dividiendo el intervalo por la mitad hasta que se alcance la precisión deseada. ¿Ok? Y como podemos apreciar, en esta primera parte está el método de bisección, perdón. Entonces, si no llegase a cumplir cualquiera de las funciones que demos en el código, si no cumple con las características que estamos pidiendo, que en este caso es f, g o h, despliega esta pestaña o esta leyenda que dice la función no cumple el método en el intervalo dado. Entonces, después de ahí pasamos a la parte de la inicialización de variables para guardar la información sobre la convergencia. Nos va a decir esto si hay qué tantas interacciones o si no es que hay interacciones basados en el intervalo que acabamos de dar. Entonces, después de ahí imprimimos el encabezado para el método de bisección, que en este caso es una especie de tabulación, para que nos arroje el número o la cantidad de aproximaciones o interacciones que haya para la raíz. ¿Ok? Después de ahí pasamos a la actualización del intervalo. Igual con la estimación del error pasa lo mismo. Y luego aquí viene otra especie de tabulación. En este caso también va a declarar el número de aproximaciones o interacciones que tengamos. Luego de ahí pasamos a la parte de calcular la raíz final. Y así hasta que, bueno, por eso dice return, porque vamos a volver como un ciclo. Si es que deseamos poner otra variable, pues va a seguir el programa, ¿ok? Entonces después de ahí pasamos al método de Newton-Raphson. De ahí, este va a discriminar también las interacciones que haya, va a contarlas, perdón. Y imprimimos la leyenda o el encabezado para el método de Newton-Raphson. Igual
Es básicamente casi el mismo procedimiento en cuanto a la actualización tanto de variable como la estimación del error y de posibles interacciones. Aquí esto también despliega la tabulación, es parte de la tabulación de hecho de Newton-Raphson. Este es el encabezado, por así decirlo, el título del trabajo del programa. De hecho lo voy a correr nada más la primera parte. Dice, este programa encuentra las raíces de funciones dadas en la tarea 1 usando el método de bisección y Newton-Raphson, hecho por Christopher García López, es mi nombre. Y bueno, como les dije, nos pide que elijamos una función para encontrar su raíz, ya sea f, g o h. ¿Ok? Después, aquí en esta parte del código es donde se asigna la función y su derivada según la elección del usuario, ya sea tanto f, g o h. En caso de que no demos alguna de estas letras, va a desplegar un error o va a decir que la función no es válida y que elijamos entre f, g o h. Después ingresamos al intervalo para el método de bisección. En esta parte dice que agreguemos un valor tanto de a como de b, como ya le había comentado antes. De ahí, este intervalo nos va a servir para el método justamente de bisección, que es el primero. Después calculamos las raíces utilizando el mismo método e ingresamos una aproximación inicial para el método de Newton-Raphson. En este caso es de x0 y de hecho también se despliega la orden. Después nos muestra los resultados, los cuales se van a dividir en la raíz, nos va a dar en qué punto se encuentra la raíz, la convergencia, si es que hubiese alguna, y las interacciones. Las interacciones, como le comenté, son el número de aproximaciones que se tiene en cada uno de los métodos. Entonces vamos a ingresar el valor. Primero vamos a comenzar con la función f. Le damos enter. Nos dice que ingresemos el valor de a para el intervalo a, b. Le voy a poner un -3. Enter. Y en b le voy a poner 1. Le doy enter. Nos despliega la tabulación del método de bisección. Y justo comenzamos con el método ya de Newton-Raphson. Dice, ingresa una aproximación inicial de x0. Le voy a poner un 3. Y nos despliega la tabulación también de el método de Newton-Raphson. En este caso, esta tabulación, el número de líneas, sería el número de interacciones o de aproximaciones que tuviese el mismo método hacia la raíz. Aquí ya nos despliega en dónde se encuentra la raíz de este método. Y aquí dice que el método, en tanto el método de bisección, su raíz está en 0,0. O sea, básicamente está en el punto medio del plano, en el punto central, por así decirlo. No en el medio, en el central, en el 0,0. Dice que sí hay una convergencia. De hecho, hay una interacción, o sea, una aproximación. Y en el método de Newton-Raphson, en cambio, dice que la raíz es 0,14. Ahí se encuentra la raíz, el 0,14. Dice que no hay convergencia y que hay 100 aproximaciones. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con la siguiente función, perdón. Lo voy a volver a correr. Ahora vamos a ingresar la letra G. Le damos enter. Ahora nos pide también el valor de A. Le voy a poner que un 8. En el intervalo B le voy a poner que un -2. Le doy enter, nos despliega la tabulación del método de bisección. Nos pide después enseguida el valor de x0. Entonces le voy a poner que un 5. Nos despliega la tabulación del método de Newton-Raphson. Ahora
es completamente distinto. Dice que la raíz está en 0,5, que no hay convergencia y que hay una interacción en el método de bisección. Y en el método de Newton-Raphson dice que la raíz es igual a 0,70, que no hay convergencia y que hay 7 aproximaciones o interacciones. Ahora vamos con la última función. En este caso es h. Dice que ingresemos un valor para a, le voy a poner un número más grande, 34. Pongo enter. En el valor de b le voy a poner un -4. Le doy enter, nos despliega la tabulación del método de bisección. En este caso, lo más probable es que solamente haya una aproximación. Y como podemos ver, pues aquí ya lo despliega, ¿no? Y f de c también nos da el valor de f de c. Después nos pide que ingresemos el valor de x0. En este caso le voy a poner un 20. Y nos despliega la tabulación del método de Newton-Raphson. Y aquí nos dice que el método de bisección, que la raíz es igual a 5.5, que no hay convergencia y solamente hay una interacción o aproximación. En cambio, en el método de Newton-Raphson dice que la raíz es igual a 1.58, que no hay convergencia y que hay 10 interacciones o 10 aproximaciones. Y pues bueno, profesor, eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado claro, y si no hay algo que le haya quedado claro, que tenga alguna duda, me puede dejar algún comentario y yo se lo explicaré con todo gusto. Y pues bueno, muchas gracias por su atención, profesor.